Bueno, pues bienvenidos todos, me da muchísimo gusto que estén aquí. Hoy vamos a hacer el último Zoom del año y bueno, de verdad les agradezco muchísimo a todas las personas que se tomaron el tiempo, que pueden estar en esta plática para expresar pues lo que es una Navidad sin nuestro ser querido, sin estas fechas que yo sé que son muy dolorosas porque aunque estés en un duelo ya más avanzado, más trabajado, yo creo que siempre te llegan, siempre llega esa nostalgia, siempre, sobre todo en la Nochebuena, en la Navidad, en esas fechas que se junta, que se reúne la familia, el hecho pues que siempre falte a alguien querido, yo creo que sí está ahí, nos marca. Y bueno, aunque como lo digo, ya tengamos tiempo, ya hayan pasado años. Yo creo que eso no es es un obstáculo para no sentirnos así, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer este Zoom. Este Zoom va a ser del regreso a casa, de esta gran comunidad que les agradezco a todos estar aquí, todo lo que representa y gente tan linda, tan avanzada en su crecimiento espiritual, que eso me encanta y de verdad les agradezco mucho que estén aquí. Aquí podamos a poder ya hablar, conocernos, decir todas nuestras dudas que podamos tener de todo este proceso. Yo les voy a hablar de mi experiencia, de lo que para mí ha sido porque yo no les voy a hablar desde una manera ni profesional, ni con cálculos, ni nada de eso, ¿no? Ustedes saben que yo siempre les hablo desde el corazón, desde lo que a mí me ha ayudado, lo que a mí me ha servido, y yo les voy a compartir todo lo que realmente me ha ayudado en el duelo, porque el duelo es un proceso de mucho trabajo, el duelo no lo va a curar el tiempo, el duelo siempre va a estar mientras no lo trabajemos y de verdad, pues como dice la palabra, el duelo duele. Entonces yo creo que a todos, tarde o temprano, aunque a veces estamos en una etapa como de shock o en una etapa de negación, tarde o temprano siempre ese dolor va a llegar y nos va a mover muchísimo, ¿no? Entonces todo depende de lo que hayamos vivido. Yo creo que cada persona es diferente y cada duelo te viene a recordar todo ese dolor que no has trabajado, ¿no? A veces en relaciones de pareja, puede ser hasta en una separación, en un divorcio, en, en muchas cosas. Si tú no trabajaste esa pérdida que tuviste en vida, cuando llega una pérdida fuerte como es de un hijo, de una pareja, de un hermano, de un padre, de una persona muy importante en tu vida, ahí es donde se viene a mover todos esos duelos que no trabajaste, es donde se viene a mover pues muchas cosas, ¿no? Muchas partes de nosotros que a veces se nos dificulta mucho el hecho de trabajarlo, ¿no? Entonces yo siempre les he dicho, no hay una receta, no hay algo que te diga, ay, vas a hacer esto, y ya vas a sentirte muy bien. Yo creo que cada persona es bien diferente y yo les voy a hablar desde mi parte, ¿no? Desde lo que yo he vivido. Yo creo que estas fechas, que ahora vamos a hablar de la Navidad, de lo que son las fechas en diciembre, porque yo creo que todo el mes empezamos a sentir esa nostalgia, ¿no? Y si tu hijo o hija o tu ser querido partió en diciembre, pues yo creo que todavía te llega más. O si es su cumpleaños, pues ahí se van empezando a juntar fechas y pues siempre esas fechas no es ese día nomás, no siempre empiezan desde antes, empiezan así como que a prepararnos y empezamos a sentir ese dolor, esa nostalgia que, que bueno, que es tan difícil, ¿no? En estas fechas. Entonces, yo creo que yo siempre lo he dicho, no vuelves a vivir el mismo dolor que sentiste ese primer día. Yo creo que ese primer día es único. Ese primer día jamás vamos a volver a sentir ese dolor de que te quieres desmayar, que te quieres, no sé, que tu corazón se para y tu cuerpo empiezas a sentir cómo se desmorona. Yo creo que ese dolor tan fuerte nunca lo vamos a volver a sentir, pero sí volvemos a sentir ese dolor del alma que llega a golpe. O sea, Aquí le voy a poner 10. Bueno, a lo mejor no es físico, pero sí empezamos a sentir ese dolor de ese recuerdo, ¿no? De ese primer día.
Por eso muchas veces me dicen, es que estoy sintiendo más dolor o es que sientes hasta más dolor que el primer día. Yo siempre digo que no vuelve a ser porque el primer día es todo, es la mente, es el cuerpo, es la noticia, es todo el dolor que nunca hemos sentido y que lo sentimos por primera vez. Entonces yo creo que esa primera vez siempre se siente más que cuando ya la has sentido, es nomás el recordar ese dolor. Y bueno, este dolor a veces viene en esas fechas y viene a sentirnos esa misma nostalgia, tal vez de diferente manera. Yo les puedo decir que este fue mi tercer año sin Rodrigo, va a ser mi tercera Navidad. Y yo les puedo decir que realmente este año para mí ha sido el más difícil de todos. El primer año fue difícil, el segundo fue un poco también difícil, pero este año ha sido más difícil. ¿Por qué? Porque lo he sentido más real, porque lo he sentido más consciente, porque si estabas esperando que tu hijo entrara por esa puerta inconscientemente, en este año, entre más pasa el tiempo, te das cuenta que no va a entrar, que ya no va a llegar, que ya no lo vas a ver. Y yo creo que cuando empieza uno a recordar eso, cuando empiezas a recordar en esa Navidad que dices, es que no está, y es que ya no va a estar, y es que ya van tantos años, pues claro que va a volver ese dolor y viene ese dolor fuerte, ¿no? Entonces yo sí por eso siempre les digo que hay que estar bien preparados y no se trata de algo que, como les digo, una receta, sino que estar preparados todos, físicamente. Yo creo que empiezan también muchos dolores, muchos achaques en nosotras. Y cuando empiezan esos dolores, esos dolores físicos o esas enfermedades que se vienen con el duelo, pues hay que tratarlas, porque si no las tratas, imagínate cómo vas a estar viviendo un dolor del alma y aparte de eso, súmale un dolor físico. O sea, es de verdad muy pesado y para todos los que ya tenemos hijos, que tenemos más gente querida, igual los que pierden pareja, que tienen a sus hijos por quien vivir, o los que pierden un hermano que tiene en su familia, o que tienen más personas a su alrededor que necesitan que estés bien tú, pues yo creo que es muy importante eso, el irte a checar primeramente la salud, el sentirnos nosotras bien, eso va a hacer que el duelo también nos sea un poquito menos doloroso, menos duro, menos difícil, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es un conjunto de cosas. Está lo físico, que ahí nos tenemos que ayudar mucho. Si es necesidad de doctores, pues hay que ir a ver a un doctor y hay que atacar lo que nos está haciendo sentir así. En mi caso fue, por ejemplo, un hipotiroidismo, tuve tiroides, entonces ahí sí fue algo muy difícil porque me empezó hasta una depresión, empecé a sentir muy mal, cosas que yo decía no es normal en mí. Y ahí es donde me empecé a checar. Y yo creo que esas cosas, si no las checamos, pues de verdad puede terminar en una depresión muy fuerte en ti, ¿no? En tu cuerpo. Yo creo que eso es lo importante de estarnos checando nuestra salud. Otra cosa es hacer algo por nosotros. No tenemos que hacer ejercicio, tenemos que empezar a hacer, aunque sea caminar 15 minutos, 20 minutos, lo que puedas de hacer ejercicio, lo que esté a tu alcance, háganlo. A veces hasta el meditar es para mí un ejercicio mental muy importante. ¿Por qué? Porque aprendemos a controlar nuestra mente, aprendemos a controlar todo eso que nos está a veces haciendo volver a recaer, volver a sentir ese dolor, volver. Entonces, el estar pendientes de todo lo que nos está atacando, de nuestra salud y física, mental, pues es bien importante en un duelo, de verdad. Por eso les digo que se tiene que trabajar mucho, porque no nomás es de oír, por ejemplo, pláticas, que eso también nos va a ayudar muchísimo, pero si estamos descuidando nuestra salud mental y nuestra salud física, pues no vamos a lograr mucho en avanzar, ¿no? Entonces yo creo que para ir avanzando no quiere decir que vamos a olvidar o que vamos a quitar ese dolor por completo. El ir avanzando en un duelo es ir aceptando. Yo creo que la aceptación es bien importante, pero muy importante en un proceso porque el aceptar es cuando vas a empezar a sentir la paz, cuando aceptas. Mientras tú no aceptes y estés peleando con lo que te pasó,
vas a seguir sufriendo mucho. Yo creo que el sufrimiento es opcional, no es algo que tengas que sentir. El dolor sí, lo vas a sentir siempre. Aunque te sientas en paz, yo creo que muy dentro de ti ese dolor se siente. El corazón queda ya lastimado, el corazón ya no vuelve a ser igual. Ya es como si te abrieron el corazón y te lo volvieron a cerrar, pero pues ya está la herida, ya está la cicatriz y esa cicatriz no va a estar con nosotros toda la vida, pero esa cicatriz va a dejar de hacernos sentir ese dolor tan que nos cala tanto. Entre más estamos trabajando, entre más estamos haciendo algo por nosotros mismos, porque de verdad tenemos que darnos cuenta que no nomás es nuestro dolor. No podemos ser egoístas, por eso dicen que el ego ahí es muy importante en un duelo, ¿no? El tener el ego, entre más donde lo tengas, pues más vas a sufrir. Y yo creo que el darte cuenta que hay gente a tu alrededor, que hay gente que necesita también de ti, que nosotros, si perdimos, por ejemplo, en mi caso, un hijo, que tenemos más hijos, que los queremos igual y que si les pasa algo vamos a volver a sufrir igual. Entonces yo creo que el hecho de valorar lo que tenemos, ¿no? Igual los que pierden pareja, si tienen hijos, pues tienen que ver también por los hijos. Y si vas a y si pierdes ese hijo que nadie te lo está asegurando el resto de tu vida, pues va a ser otro dolor y a lo mejor es más fuerte. Entonces, yo creo que tenemos que estar conscientes de eso, que la vida no es que ya me pasó esto y ya no me va a pasar nada más en mi vida, no. Nos pueden seguir pasando cosas y tal vez muy dolorosas y tal vez muy tristes y tal vez vamos a sentir el mismo dolor o más fuerte que este que vivimos. Entonces yo creo que también el darnos cuenta y el agradecer lo que ahorita tenemos, el agradecer que tenemos salud, que no todo el mundo lo tiene y no lo tenemos garantizada tampoco el resto de nuestra vida, que tenemos un techo donde vivir, que tenemos alguien que nos quiere, alguien que se preocupa por nosotros, que tenemos, por ejemplo, todos los que estamos aquí ahorita, la oportunidad de conectarnos, que tenemos un aparato para conectarnos, para no estar solos, para poder platicar entre nosotros, que tenemos apoyo, ayuda. Bueno, todo eso tenemos que valorar y hay muchas cosas que tenemos que agradecer. Entonces no podemos ser egoístas de decir, no, es que ya no hay nada, ya no existe, ya me quiero morir, ya. Yo creo que a todos nos va a pasar por la mente morirnos, claro. A mí si me dices, no, ¿quieres que te pase algo a ti o a alguien de tus seres queridos? Pues yo voy a decir que me pase a mí. Ayúdenme, o sea, ya perdemos el miedo a la muerte y a veces decimos, no importa, no, no, yo quiero estar con mi hijo, yo quiero, pues sí. Así es, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque va a ocasionar más dolor, porque hay muchos que nos quieren, porque no podemos pensar nada más en nosotros mismos, no podemos ser tan egoístas, ¿no? Entonces yo creo que cuando juntamos todo eso, todas esas herramientas, pues de verdad vamos un poquito avanzando en esto. ¿No? Vamos viviendo sin tanta angustia, sin tantos miedos, sin esa nostalgia. Yo creo que cuando llega, pues esa nostalgia hay que aprender a integrarla, hay que aprender a sentirla, a enfrentarla, porque cuando sentimos dolor, ¿no? De la pérdida, yo creo que no es malo. Es, es bonito a veces sentir ese dolor. Es bonito a veces el hecho de darte cuenta que, que lo estás viviendo, que lo estás enfrentando y que si perdiste a alguien tan amado, no puedes sentirte de otra manera. Sentirte de otra manera yo creo que no estaría bien y no estaría normal. El sentirme completamente feliz, dichosa, sin ningún, nada que me dé tristeza en esta vida, así siempre, porque puedes sentirlo en momentos, pero no eternamente. El sentirte un día entero completamente sin recordar, por ejemplo, que tienes dolor, que tuviste una pérdida, pues un poco no es normal. Entonces, cuando hay una pérdida muy reciente, siempre que me dicen es que me siento así, pues no hay otra manera de sentirnos. Y las que hemos pasado más tiempo, más años, pues claro que podemos ya como que integrar ese dolor y ya no vivirlo día a día
como los primeros días, meses o semanas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia de decir, lo siento. Si te sientes bien un día y de repente al otro día te sientes muy mal, ok, estoy sintiendo este dolor, abrázalo, siéntelo, acéptalo. ¿Por qué? Porque es ese ser tan querido que tienes, porque no está mal que te sientas así, porque si te estás sintiendo así es porque tu cuerpo te está gritando algo y hay que sacarlo, y si hay que llorar, hay que llorar. Y después te vas a sentir más tranquila y te vas a sentir en paz y a lo mejor ya vas a empezar a pensar más claramente que cuando empezamos a bloquear, cuando empezamos a decir, no, es que no quiero sentirme así, es que qué feo, es que siento que me voy a morir, es que me siento muy mal. Siéntete, está bien sentir eso, no está mal. Y eso es bien importante en un duelo aprenderlo. No es tampoco, yo cuando escucho hablar así, no sé, por ejemplo, alguien que perdió a alguien y que empieza a sentir, no, es que debes de sentirte ya y que no, ya él está bien y pues debes de sentirte bien. Pero es que el duelo no es así, a veces te puedes sentir bien, pero a lo mejor al otro día te vas a sentir otra vez mal. Y yo creo que no hay ni un ser superpoderoso que pueda decir, yo tuve una pérdida muy dolorosa y ahorita pues ya no siento nada. Tienen que haber pasado muchísimos años para decir eso y aún así yo creo que siempre va a llegar un momento, aunque sea un chispazo, aunque sea unos minutos de esa nostalgia y de ese recuerdo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Y yo creo que hay que primero que nada aceptar eso, ¿no? Que este dolor es algo, una pérdida que nos va a acompañar toda nuestra vida y que de nosotros depende cómo la vamos a gestionar y cómo vamos a vivirlo. Si lo queremos vivir en una cama llorando y arrastrándonos y haciéndonos la víctima, pues lo podemos vivir así. Pero ¿qué vamos a ganar? ¿Acaso vamos a revivir a nuestro ser querido? ¿Acaso vamos a contactarnos más con él o vamos a sentirlo más? No, nada. No va a pasar nada. Nomás vamos a estar nosotros tirados, llorando, sufriendo. Entonces, por eso a veces es tan importante el decir, ¿qué quiero? O sea, si lo vas a sentir, siéntelo, pero siéntelo en ti, en tu interior, enfréntalo, vívelo. Pero no tienes por qué pasar días tirada y tirarte a morir, pues, ¿no? En esta vida, así como que ya se acabó todo y ya no tiene nada sentido. Yo creo que la vida, a pesar de todos los sufrimientos que nos da, todos los dolores, los problemas, eh, todas las adversidades, yo creo que aún así la vida pues vale la pena, ¿no? Por algo estamos aquí. Yo siempre pienso que todos tenemos un, un destino, un propósito de vida. Todos estamos aquí por algo y yo creo que eso hay que empezar a vivirlo, a disfrutarlo. Y no quiere decir que yo tenga que hacer algo. No, simplemente el hecho de que hagas algo por ti, el hecho de levantarte, el hecho de decir, hoy voy a hacer algo y me voy a sentir en paz y voy a estar tranquila con los que me quieren, voy a estar tranquilos con los que me rodean, voy a tratar de tener una actitud que me haga sentir bien. Eso es hacer mucho, muchísimo, porque en un duelo el simplemente hecho de levantarte de la cama y meterte a bañar, pues es muy, muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que darnos cuenta que todo lleva un trabajo. No es fácil. Nada es fácil. Nada es que llegó una iluminación desde arriba y se apoderó de nosotros y ya todo fue muy fácil para nosotros. Claro que no. No es así, no va a ser así. Yo siempre he dicho que el duelo es de mucho trabajo y de mucha búsqueda, que tienes que buscar donde sea, de verdad, donde sea, lo que te haga bien, todo lo que te haga bien. A veces me preguntan, pero es que si contacto con un medio me haces bueno, es malo. Si a ti te hace sentir bien, resuena en ti y te da paz, está bien. Pero si te va a hacer sentir mal, te vas a angustiar, te va a quitar la paz que tienes en este momento, no lo hagas. Tampoco el engancharte con algo y obsesionarte con algo tampoco, porque no ayuda, porque a veces eso hace más que te angusties más, que te estreses más.
y vivir en un mundo que no es la realidad, no es el mundo que estamos viviendo ahorita. Entonces yo creo que entre más te apegues a esta realidad, más te apegues a aceptar las cosas y a trabajar lo que te ayude y que te da paz, está bien. Entonces, pues eso más que nada quería decir de estas fechas. Quiero dar la oportunidad también a ustedes para que me hablen, me pregunten, me digan cómo se sienten, cómo están, qué dudas tienen y todo, ¿no? Entonces quisiera que empezáramos a levantar la mano, quien quiera participar, me gustaría mucho escucharlas. Y también otra cosa, no sé si se está escuchando mucho a mi hijo que está jugando ahí atrás, ¿se escucha mucho ruido? ¿Lo escuchan? ¿No? Ah, bueno. Porque yo lo, No, no, bueno, yo lo escucho muchísimo y a veces como que digo, no sé si se estoy oyendo, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí Alma está levantando la mano. A ver, Alma, adelante. Quita tu micro. ay, Ahí estás. ¿ya? Sí, Sí. sí. Es que curiosamente te estaba oyendo ahorita de cuando tú dices que es nuestra opción si queremos seguir sufriendo, salir adelante. Pero después tú contestaste, no, lo que yo te iba a decir, que, o sea, no es nada fácil y depende mucho de la persona también. Yo pienso que tiene que ver con ser fuerte, no sé, porque a mí sí me tomó, te digo, casi 4 años me tomó a mí, ¿me entiendes? A empezar porque yo traté de salir adelante, yo era muy activa haciendo ejercicio y yo trataba de salir adelante y cuando empecé a ir a mis actividades, haz de cuenta que empezaba a hacer ejercicio, ¿no? Y luego de repente, como a mí me fascina eso, empezaba como a disfrutarlo, como empezaba a entrar en la onda así, y te lo juro que yo oía una vocecita, ¿no? Yo sentía, ¿no? Que me decía, ¿y por qué tan contentita, no? O sea, y pum, se me bajaba el ánimo. Traté de regresar varias veces y yo he escuchado mamás, ajá, que dicen eso, que deciden eso. O sea, tengo dos caminos, ¿no? O estar bien o tirarme aquí y salen adelante muy más pronto porque depende de la circunstancia, ¿no? Por ejemplo, dice yo conocí una mamá que dice ella, su hijo tiene poquito que se fue, sin embargo dice que ella se levanta, se pone bella, ¿no? Ya hace lo que seguía haciendo, pero ¿por qué? Comunicación con ella que le decía todos los días, más, qué guapas, qué bonita estás, eres muy bella, ¿no? Inclusive pienso que es una de esas mamás que se miran muy bonitas y que les gustan, ¿no? A los compañeros de la escuela de tus hijos. Y yo digo, o sea, que no, ojalá pudiera, pero yo definitivamente 100% ya regresé a mis actividades, ¿no? O sea, sí, sí es muy difícil. De este, pero te quería preguntar, ¿qué profesión tienes tú? Profesión. Bueno, pues ahorita Sí. más que nada soy ama de casa, pero realmente pues yo Ajá. tengo una certificación en lo que es meditación, en el Bikram Yoga también estoy certificada Oh, y yo eso es lo ajá, que es las cosas que más me han ayudado físicamente y mentalmente en este proceso de duelo. Por eso les digo que es bien importante el hacer ajá, ejercicio porque a mí por lo menos el yoga me ayudó muchísimo, muchísimo porque es como mi terapia, es como para mí ir a terapia es el yoga. Entonces, yo antes, cuando era maestra, ahorita ya no he dado clases, pero yo di mucho tiempo clases y también me ayudaba mucho, ¿no? Al estar ahí presente. Entonces, como que te enseña mucho al estar en el hoy, en el presente y no estar pensando en otra cosa mientras estás ahí dando clases y estás practicando, ¿no? Pero eso sí es bien importante porque te hace conectar el cuerpo con la sí, mente y ahí es donde empiezas a darte cuenta de todas las emociones, de todo lo que sientes y empiezas a poder controlar la respiración, a tranquilizar la mente, el darte cuenta que lo más importante es el presente y pues para todos los que han hecho yoga, yo creo que me van a entender, porque yo creo que el yoga, esa es la magia que tiene, ¿no? El conectarte en el hoy y en el que no dejes de estar pensando en el pasado, en el futuro. Estás aquí y estás aquí. Y ahí empiezas como que conectar y empiezas a relajar mucho tu cuerpo y a moverte, pues que eso es lo más importante
en un proceso de duelo que tenemos que movernos, que tenemos que sacar las emociones. Mis emociones yo las saco por ahí. Entonces, también hice una certificación en tanatología, pero yo tampoco ejerzo la tanatología. No te puedo decir que soy tanatóloga porque yo no trabajo en eso. Pero pues sé mucho lo que es todo eso, ¿no? Y yo creo que más que nada en algo tanatológico ayuda muchísimo. Yo sigo yendo con mi tanatóloga que adoro, Nancy, pero yo creo que cuando se trata de acompañamiento, son a veces cosas que no nos entienden y que cuando yo he visto a personas, pues les hablas de tu sentir, de lo que has hecho tú y de lo que te puede ayudar, ¿no? Sobre todo, yo tengo muchas personas que, por ejemplo, me dicen, es que para mí ya no creo nada, ya mi hijo se murió, ya no existe, ya no. Y eso es bien difícil, de verdad. Eso cuando no hay algo en qué agarrarte y cuando la vida llega y te tumba de esta manera, te tumba de una manera que te está diciendo, aquí no controlas nada y la vida así es. O sea, por más que pienses que tienes controlado y que tienes a tu hijo bien cuidado y que nada te va a pasar en esta vida, pues la vida te va a decir, ¿sabes qué? Estás equivocada y ahí te va, ¿no? Entonces cuando no tienes algo de qué agarrarte, es bien difícil llevar un duelo. Te puede llevar años y años en salir de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes de dónde agarrarte. Cuando tienes de dónde agarrarte, cuando tienes fe, cuando crees en algo, es mucho más fácil. De verdad, yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, este grupo es muy espiritual. Hay grupos muy hechos de clases, de tareas, ¿cómo te diré? De vamos a hacer esto y el duelo es así, y ahora la etapa así y así. Y claro que te va a ayudar, pero también te va a ayudar lo otro. Porque si tienes mucho conocimiento científico y práctico, pero no tienes nada espiritual, pues ahí hay un desbalance que también vas a estar cayendo. Si tienes mucho espiritual, pero no tienes nada práctico y no haces nada tampoco de lo Uy, que te está está costando. científicamente comprobado, también te va a costar mucho. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un balance de todo. Y si, eso sí, entre menos tengas creencias, entre menos tengas de qué Se agarrarte, cortó, se cortó. va a ser más, pero más difícil. Entonces sí, sí, eso pues es muy, muy importante en un duelo. Y pues bueno, eso es lo que yo hago. No sé si alguien más tenga una pregunta, parece que Alma como que se quedó congelada, pero si Sí, alguien más, no sé si se está cortando mi video, es allá contigo, ¿me escuchas? sí te escucho, pero sí te quedas como que medio paralizada. Alma. Ok, entonces sí soy yo. No, simplemente yo te pregunté debido a tu profesión porque yo platiqué con Maite y le digo que yo creo que todas las mamás cuando nos pasa eso queremos empezar a aprender cosas sobre el suicidio para ayudar gente, ¿no? Porque tú quieres hacer lo que están haciendo ustedes, pero yo no, yo no tengo cabeza. De hecho, todo lo que platicamos ahorita, mañana ya no me voy a acordar. Entonces, curiosamente, yo estoy muy contenta porque al lugar donde voy a hacer ejercicio en enero va a haber yoga y yo quiero hacer yoga. Pero a mí una de las cosas que aprendí con ustedes, que yo le platicaba a todo el mundo, yo siento que cuando se fue mi hijo se llevó mi cerebro, lo decía como jugando, pero en verdad yo manejaba máquinas en mi trabajo, ya no lo pude hacer, ¿no? Me empecé a hacer muy distraída en muchas cosas y lo que yo pensé que era un chiste, que era un juego mío, en las pláticas que hemos tenido con ustedes me he dado cuenta que sí tiene que ver, que sí tiene que ver el estrés con eso. So, ya, pues como te digo antes, muchas gracias por hacer esto por nosotros y qué bueno que hay gente que sí se les pega muchas cosas y nos enseña. No, gracias a ti, Alma. No, eso es normal también. El hecho de que empieces a olvidar cosas, de que no tengas la misma cabeza, pero eso también es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Es parte del duelo. Claro que los primeros meses yo tampoco tenía cabeza y lo único que hacía era leer. Eso sí, sí retenía mucho la lectura y leía, porque mucha gente me dice que ella, por ejemplo, batallaban para leer, ¿no? Yo en mi caso no batallaba para leer. Pero sí se me olvidaban cosas. Claro que a mí me tocó la pandemia, no tenía muchas obligaciones que hacer en ese momento más que estar encerrada en mi casa y eso me ayudó mucho.
Pero, por ejemplo, ahorita de repente sí se me olvidan cosas. De hecho, cumpleaños así de los hijos, yo siempre les digo, recuérdame, porque a veces me recuerdan una semana antes y pues cuando ya llega el lunes y llega el domingo, pues ya el domingo, quién sabe, traigo la cabeza no sabe dónde. Siempre les digo, por favor, recuérdame. A veces he puesto citas y que tengo un Zoom y pues ahí estoy quitando citas. Entonces, sí, eso de perder de repente, no saber dónde tienes la cabeza, pues yo creo que es parte de lo mismo. Y yo creo que por lo mismo ahorita nos llenamos pues de tantas cosas, por lo menos yo tengo mil cosas que hacer y a veces no me alcanza el tiempo, no puedo, pero es por lo mismo, pues, ¿no? Estamos viviendo un dolor y yo creo que cuando estamos viviendo este duelo gastamos mucha energía, el dolor gasta mucha energía y el hecho de que tu cuerpo esté todavía como que alterado y pensando y como, por eso les decía, ya eso súmale que estás mal de salud, que estás con otros problemas en tu casa, en la familia, que tienes muchas preocupaciones, que tienes muchas actividades, pues todo eso suma. Entonces, pero solamente el hecho cuando estamos haciendo un proceso, al principio, estamos gastando mucha energía y tu mente no para de pensar y si se fijan, a veces todo el día viene nuestro ser querido, ¿no? Ya sea nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro hermano, ahí está, va, viene y entra y sale y entra, o sea, en los pensamientos. Entonces eso también está tu cabeza dando vueltas y dándole vueltas al asunto y dando vueltas a lo que pasó, entonces, pues todo eso suma. Por eso a veces decimos, traigo la cabeza, desde que pasó eso ya no sé ni quién soy ni esto, pero yo creo que es normal, a muchos nos pasa eso, a mí también me pasa, no creas que es la única. Así que muchas gracias. Bueno, aquí sigue Mara, que levantó primero la mano y luego vamos con Magdalena. A ver, adelante Mara, si quieres quitar tu micro. Ya me escuchan. Buenas tardes a Sí, ya. todos, a todas. Este, pues yo solamente quiero pues compartir contigo, Ana Elsa. Bueno, primero saludarlas. Mm, No, a veces uno no encuentra las palabras efectivamente correctas y muchas veces no tienes que tener tantas profesiones o ser, sino a nosotros condición que nos tocó vivir, nos ha dado para poder, el simple hecho de haberlo vivido, pues de saber, de vivir y de traer en el corazón muchas cosas, una vivencia muy fuerte que nos ha preparado, pues no sé para qué, pero nos ha preparado. Y yo le decía ayer a mi esposo, tienes tú toda la razón, mi hijo va a cumplir dos años, es la segunda Navidad, y en la casa de ustedes no adornamos, no pusimos nada de Navidad, ni nacimientos, ni árbol, ni villa. Tengo unas nochebuenas que se las voy a traer a regalar a mi mamá, pero acá en el pueblo donde nosotros vivimos es un pueblo chico, es un pueblo mágico, se llama El Oro, y desapareció un chico de 22 años. Entonces las redes sociales estaban inundadas y yo pues con la confianza de que los conozco, le hablé al tío y le dije que qué estaba pasando y que si podía ayudar en algo. Y me dijo que compartiera, que entre más compartiéramos, pues se activó la alerta y lo anduvieron buscando y el tío me dijo que tenía depresión y ansiedad. Y pues inmediatamente prendí un cirio ahí en donde mi hijo decidió, de donde decidió partir en su recámara. Ahí tengo como un altar y desapareció, entonces todos lo andaban buscando, policía, familia, amigos, redes sociales. Y resulta que lo encontraron en la tarde en la carretera rumbo a Querétaro, porque una señora pues se apiadó de él y le prestó su teléfono de la señora pues porque él no llevaba nada, se les escapó. Y no es que me diera gusto que lo encontraran, no, 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 más bien me dio gusto que lo encontraran, sino que a lo que voy y a lo que quiero comentarles es que yo lloré toda la noche y toda la tarde porque dije, ¿por qué Dios y la vida a ellos sí les dio la oportunidad, ¿no? De encontrarlo con vida y de que ahora
porque incluso le conseguí un sanatorio, un hospital en donde lo pueden internar en Toluca, en la ciudad de Toluca. Ese me lo habían pasado a mí, yo ya no pude llevar a Emilio. Y yo digo, le dije a mi esposo, ¿por qué yo sí? O sea, yo quiero que alguien me responda por qué yo sí y yo no tuve esa fortuna, esa oportunidad. Este, ¿por qué Dios se enfoca nada más en algunos? ¿O por qué a algunos sí les da esa oportunidad y por qué a otros no nos las dio? Ese es mi sentir, y insisto, no es si no me haya dado gusto que lo encontrara, ¿no? Pero me dijo su mamá por teléfono, dice, Mara, dice, hubo un ángel que fue una señora que le prestó el teléfono, dice, porque él andaba como ido, pues mal, ¿no? Al niño efectivamente no le falta nada, tiene a sus papás, está en la universidad, económicamente hablando, pues no le falta nada, pero pues tiene lo que todos nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Nuestros papás, o bueno, en el caso de los que tienen ahí algún papá, alguna mamá que decidieron de esta manera partir. Entonces, pues en conclusión, repito, es muy difícil cada día, cada momento, cada etapa, cada fecha, y más estas, ¿no? Estas fechas de Navidad, de Año Nuevo, de los Reyes. Yo me acuerdo que de los últimos días de Reyes, aunque mi hijo tenía 19 años, un día sí nos dijo, dice, yo esperaba ver una moto en el árbol de Navidad, ¿no? Que me trajeran los Reyes. Obviamente que no fue así, este, pero bueno, pues nos quedamos solamente con sus recuerdos y pues ya no hay marcha atrás. Y yo creo que eso que te pasa a ti, o lo que comentaste ahorita, que pues mi esposo y yo siempre estamos volteando a la puerta pensando que va a entrar, ¿no? Jamás pues eso va a suceder ya. Entonces, y así como este niño que se llama Alex y que lo encontraron, gracias a Dios, pues hay muchos, ¿no? Muchos que hay una o dos o tres oportunidades más que Dios y la vida les da. Solamente nuestros hijos, pues no fue así. Les deseo a todas, pues, no una Navidad feliz, no, porque yo creo que nadie puede pasar, al menos nosotras y nosotros los que estamos en esta condición, no hay Navidades ya felices. Una Navidad llevadera, un año nuevo, pues, con salud. Eso es lo que yo les deseo a todas y a todos, que tengan salud, tanto física como mental. Este, y pues les abrazo con mucho respeto y con mucho cariño. Gracias, Ana Elsa. No, gracias a ti, Mara, por tus palabras, por compartir tu sentir. Y bueno, eso que dices de por qué a mí, por qué a nosotros, yo creo que eso por eso les decía, hay que sentarnos a escucharnos nosotros mismos a veces y entender que la vida así es. No es que nos esté pasando a nosotros. Yo creo que aunque muchas personas dicen, no, la vida sí es justa, yo pienso que la vida no es justa. Y yo creo que lo que nos va a tocar vivir, pues por lo menos en la pérdida de un hijo, es una enseñanza que te abre a un mundo que no conocemos, a un mundo espiritual que en tu vida habías pensado ni siquiera que existía. Y yo creo que apenas un dolor así de fuerte va a enseñarte todo lo que nos está enseñando esto, que nadie lo quería haber vivido, yo sé que nadie lo quería haber vivido, pero a veces eso es lo que, pues como dicen, ¿no? En lo que nos tocó vivir en esta vida, porque podía haber sido peor, como siempre lo digo, podíamos nosotros también haber tenido no nomás una pérdida de un hijo, sino también haber tenido una enfermedad, también habernos podido quedar sin muchas cosas y estamos aquí. Entonces no podemos estar pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque, o sea, yo creo que también pensar que hay gente que la está pasando peor que nosotros y con un mismo dolor.
no sé, simplemente el voltear a ver ahorita cómo está la guerra en muchos países, cómo hay niños que están quedando solos y viendo cómo matan a sus familias completas, creen que para ese niño es justo lo que pasa, o sea, a veces el hecho de estarte preguntando y decir, ¿por qué Dios me hiciste eso? Claro que yo también de repente te lo cuestionas, ¿no? Y dices, ¿por qué si pedía tanto por mis hijos? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero ahora hay que pensar que tu hijo o tu ser querido está ahí con Dios, con esa persona que lo puede todo y es la persona que te va a tener ahorita de pie y que te va a sostener. Yo siempre he dicho que con el gran dolor que yo sentí en esos momentos que mi hijo se fue, solo tuvo que haber una fuerza muy poderosa para mantenerme de pie. Y ahorita yo sé que esa fuerza poderosa me tiene aquí con todos ustedes y hemos hecho esta comunidad tan linda, pero no es algo que yo la esté haciendo porque yo aprendí de la vida y no, es algo que me vino desde arriba. Es algo que yo nunca pensé hacer y es algo, y es una fuerza que me tiene a mí sostenida y yo eso es lo que digo, yo no me voy a quejar porque yo también tengo muchas cosas que agradecer aquí, como, como también muchas que a lo mejor no me gustan y que puedo reclamar, como dice Mana, ¿no? ¿Por qué a mí? Pero también debes de decir, bueno, me queda todo esto y hay gente que tiene el mismo dolor de una pérdida de un hijo y está en peores condiciones. Y yo creo que el entender esa empatía, el tener esa, el tener esa conciencia de que así es la vida y que la vida no te va a decir, mira, tú no vas a tener nada, tú sí, tú no. Yo creo que todos en algún momento tenemos un dolor y todos vamos a tener algo que nos tumba y que nos destruya y que nos haga aprender muchas cosas. Claro que la muerte de un hijo para mí es lo que más te enseña y el golpe más duro que te da la vida porque es algo que tuviste tú en tus entrañas. ¿No? Pero yo sé que para quien no tiene hijo, para quien no ha vivido nada de eso, quien ha perdido una pareja, un hermano, un padre, pues es lo peor también que le está pasando. Y hay que entender eso, que, que tenemos que vivir con esto que nos tocó aceptar, como les decía, no ponernos a cuestionar por qué, porque la vida no es justa, simplemente. No es justa y, y simplemente el hecho de voltear a ver las noticias, cómo hay gente que está sufriendo muchísimas cosas, muchísimas pérdidas, hasta físicas, ¿no? De, de cosas físicas, ¿no? Simplemente hasta el hecho de cuando se pierde, como dijiste ahorita, que se pierde un ser querido, que se pierde un hijo, que lo secuestran, que no lo encuentran, es un dolor terrible, porque ni siquiera puedes hacer un duelo ahí. O sea, siempre vas a vivir con la esperanza de que va a aparecer. Entonces, eso también es de los duelos más difíciles y hay que entender que cada quien está sufriendo un dolor muy diferente, cada quien es diferente, pero ningún dolor es menos que otro y no podemos ponernos a decir o a victimizarnos, ¿no? Como que por qué, o a enojarnos, porque eso no nos va a ayudar nada, nos va a estancar más en ese dolor y el caso, en cambio, el aceptar y el decir solo Dios sabe por qué me pasó esto y Él es el único que me está sosteniendo y el único que está allá conmigo y que me lo va a cuidar y aceptar, ¿verdad? Bueno, gracias Mara por tu aportación y por compartirnos tu experiencia. Aquí está Magdalena también, si quieres bajar tu manita, Magdalena, quitar tu micro. Hola, ¿se me Hola, escucha? sí, Hola, Analsa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y pues es un gusto poder saludarlos y eh, pues tener esta charla que yo creo que nos puede ayudar a nutrirnos de una de otra, un sentimiento, una experiencia que la de las experiencias de ustedes pues nos va a ayudar mucho a otros y yo creo que siempre he pensado que el compartir en pláticas como esta es muy sano porque a veces
Las estoy escuchando y muchos escriben y dicen, no, pues yo pensaba que yo era la única. Yo pensaba que eso nada más me pasaba a mí, ¿no? Y porque sí, pues todas, ahorita que escuchaba yo a Mara, que decía que a ti te escuché decir que este año es el más doloroso porque como que se acaba esa, como que ya vives consciente y ya no vives en la fantasía de que tu hijo en cualquier momento lo vas a ver llegar. Y yo creo que eso nos pasa a todas. Yo vivo en un rancho aquí a la entrada de Ciudad Isla, Veracruz. Vivo en un rancho donde mi casa es la única aquí. Y pero sí, sí llegan personas y entonces cuando veo entrar un carro, o sea, se me viene a la mente enseguida que ahí viene mi hijo. O sea, que cuando veo entrar, así tengo la ilusión, o sea, de que veo a la persona y estoy esperando que pienso que es mi hijo que va a llegar. Mi hijo tiene, ahorita, él se fue en marzo, el 23 de marzo, tiene 9 meses. Y sí es algo muy difícil, aunque yo les quiero compartir que, que yo estuve, que yo creo que a mí Dios me estuvo preparando desde antes para esto. Mi hijo cayó en las adicciones. Yo, eh, tuve como dice mi mamá, empecé a sufrir un calvario con él desde que me di cuenta que él había caído en las adicciones. Entonces, él ya estaba en el primer año de la universidad cuando nos dimos cuenta. Hablamos con él y le pedimos pues, que buscáramos ayuda. Pero a partir de ahí las cosas fueron empeorando. Conseguimos una clínica de rehabilitación en donde era una clínica, no era un anexo cualquiera, o sea, donde él estaba atendido por personas, pues, preparadas, profesionistas, psicólogos, psiquiatras, de alguna manera los apoyaban con medicamentos y todo eso, pero al salir volví a recaer. O sea, a partir de ahí mi calvario empezó al grado de que la primera vez cuando estuve internado al mes y medio volvió a recaer y peor, o sea, andar loqueando así feo, se me iba de la casa, yo no sabía de él, yo lo andaba buscando todo el tiempo, investigando. Aquí donde vivimos es chico y pues yo soy una persona pues conocida, gracias a Dios, todo el mundo, mucha gente me conoce y no faltaba quien me dijera, mira, ya está tu hijo acá, ¿no? Entonces un día me lo habían secuestrado, se lo había llevado un cártel, porque pues aparentemente decían que pues pensaban que él andaba vendiendo droga. Lo golpearon, me lo regresaron, se lo llevaron un martes y me lo regresaron hasta un viernes, pero en esos días yo ya estaba aceptando la muerte de mi hijo. Cuando era el viernes y yo no sabía de él, yo ya le había dicho a su papá, ¿sabes qué? Pues por lo menos sal por ahí a ver si por ahí lo dejaron tirado o no sé. Entonces, yo desde ese tiempo, eso fue en el 2019, yo ya de alguna manera ya había vivido un primer golpe pensando que él ya estaba muerto, porque se lo habían llevado un martes en la noche y lo anduvimos buscando y buscando todo en las redes sociales y todo hasta el viernes en la mañana él se comunicó con nosotros. Nos lo regresaron bien golpeado, con un brazo roto. No te puedes imaginar, o sea, el dolor tan grande que yo sentí de ver a mi hijo así. Pero más doloroso era
más todavía el dolor aumentaba cuando yo veía que él regresaba y volvía a seguir consumiendo droga, que no dejaba. O sea, yo siempre le decía a él, hijo, ¿qué te falta? O sea, ¿qué más te falta vivir para poder poner un alto a eso? O sea, yo yo el otro día, pues, platicaba contigo por mensaje y yo decía, yo quisiera adentrarme más en lo que es el tema de las adicciones, porque en algún momento tal vez me gustaría hacer lo que tú estás haciendo así como tú estás ayudando a personas pues, que perdieron a sus hijos por el suicidio, así me gustaría hacer lo mismo también por personas que se tienen que enfrentar a ese mundo de las adicciones con sus hijos, porque es un dolor muy grande. O sea, ver que tus hijos se van matando poco a poco, que van, que pierden el interés. Mi hijo era un muchacho muy alegre, pues no te voy a decir que tuvo una vida plena porque nosotros también vivimos desde que ellos estaban en mi vientre, vivimos el problema del alcoholismo de su papá. Su papá ha sido alcohólico, este, pues desde antes que yo me embarazara de ellos. Entonces, también yo ya desde ese tiempo, yo ya iba a grupos de autoayuda, iba yo a la NON, y pues Al-Anon te ayuda mucho también a ir pues aceptando las situaciones de otra persona, que no las puedes controlar, que no las puedes curar. Cuando él cayó en las adicciones, pues fue lo mismo, o sea, someterme a esa terapia de que uno no puede controlar ni curar algo que tú no causaste. Entonces, bueno, sigue él o sea, yo cuando ya lo veía así, lo veía en peligro, buscaba la manera. Total que estuvo como 4 meses, 4 veces, en 4 ocasiones estuvo internado. Y la última vez que ya él estuvo internado y todo, ya él tenía tiempo que se quería ir a Estados Unidos con unos tíos que tenía allá. Y yo le dije, mira, hijo, échale ganas y si Dios quiera que tú ya salgas bien de todo esto, te vas a ir y todo. Bueno, yo me fui con él con tal de que yo le dije, yo me voy a ir contigo y hasta que yo vea que tú ya andas bien y todo, pues ya yo me regreso a la casa y tú si inicias una nueva vida, porque yo ya no lo quise regresar al mismo ambiente. Yo decía, lo que le está afectando es el ambiente que lo llevamos, lo internamos, se rehabilita, pero regresa con las mismas amistades, al mismo ambiente, pues eso le está afectando. Y cuando nos fuimos para allá, sí anduvo él muy bien y todo, pero otra vez volvió a recaer allá y fue lo mismo, salirse, andar, o sea, apartarse de mí. Y allá sí ya no tuve yo el control. Ya hubo un momento en que yo creo que yo desde antes, yo ya se lo había entregado a Dios. Y quiero compartir esto porque es algo para mí muy duro, porque a veces yo llego a sentir que como que si yo hubiera estado, no sé no sé, o sea, conscientemente yo pienso que ya estaba yo aceptando que su muerte de él en cualquier momento podía llegar, pero a veces me siento ese sentimiento de culpa cuando pienso que siento como que si yo se lo hubiera entregado a Dios, o no sé, o sea, no sé, hay un sentimiento así muy difícil que no lo he podido digerir, porque ya hubo un tiempo que él se apartó de vivir conmigo. Yo le hablaba y a veces no me contestaba. Cuando él ya, yo creo que reaccionaba, me hablaba. Él
algo que a mí me duele mucho es que mi hijo, yo he conocido muchas historias de muchachos adictos, drogadictos, que se vuelven agresivos, groseros. Él no era así. Mi hijo desde chiquito fue muy cariñoso conmigo, muy cariñoso. Él todo el tiempo me llenaba de besos, de abrazos. Perdón. Él era muy cariñoso. Yo lo podía regañar, le podía decir lo que se me viniera a la boca, que él siempre me decía, sí, mami, tú tienes razón en todo. Y al final, cuando un día le hablé y yo me puse muy mal y le dije que por qué ya no iba a verme y que iba a pasar conmigo, que nos habíamos ido juntos y que ahora me había abandonado y todo, fue a verme. Y lloramos. Ese día fue el día que más hablamos, fue la última vez que más hablamos, que nos abrazamos, que nos dijimos tantas cosas, que nos amábamos y todo. Pero también él me dijo, también ese día me dijo, mamá, ya no hagas nada por mí, mamá, vive tu vida. Y me decía, ya no hagas nada por mí, mamá, por favor, ya déjame, ya, tú ya has hecho mucho por mí. Entonces, era como como cuando un hijo te está diciendo, ya déjame morir, porque yo ya sabía que él ya había tenido varias sobredosis y y que se juntaba con otras personas que se drogaban y todo eso. Entonces yo, pues allá en Estados Unidos, yo trabajaba en un restaurante y luego yo veía llegar muchachos así que pues que andaban en la calle deambulando, drogándose. Yo a partir de ahí yo empecé a orar, a pedirle mucho a Dios, a ponerlo en manos de Dios y hablarle a Dios y decirle, ¿sabe qué, Padre Santo? Que Él ya está en tus manos, o sea, yo ya no tengo el control, ya ya esto se fue de mis manos y todo todo está en tus manos y y pues no puedo ahorita hacer ya nada. Ya el tiempo en el momento en que yo tuve la fuerza, que tuve el control, el conocimiento de dónde se metía, de dónde andaba, con quién se juntaba, yo podía hacer, pero ahorita ya no puedo hacer nada. Entonces yo empecé a buscar oraciones en el YouTube. Yo empezaba a buscar pláticas así, y fíjate que poco a poco me empezaron a aparecer oraciones y cosas que tenían que ver con personas que ya habían fallecido. O sea, ahí me empezaron a aparecer los videos de Jocelyn Arellano. este, yo los empecé a ver, o sea, como que a mí Dios me fue preparando meses antes. Meses antes, mi papá murió en el 2019, en enero del 2019, y yo nunca había soñado con él. Y yo un mes antes de que a mi hijo le pegaron un tiro. Y y un mes antes yo soñé con mi papá. Y cuando yo estaba allá en Estados Unidos, una sobrina también, que todavía una semana antes de que pasara lo de mi hijo, como que eso tuvo mucha trascendencia con las amistades y la familia y con las personas que ya se habían ido, porque una sobrina que estaba acá me mandó un mensaje y me dijo, tía, ¿cómo están usted y el cuate por allá? Porque así le decíamos todos le decíamos el cuate, porque ellos son gemelos, él es gemelo. Y me decía, ¿cómo están usted y el cuate? Y yo le dije, no, y yo nada más le dije,
no le contesté ni con palabras, solamente le puse una manita así que bien y ya. Pero a la semana de que esta niña me mandó mensaje, me dijo, es que tía, es que soñé con usted y con el cuate, que yo los había visto acá en Isla. Y a la semana fue que pasó lo de la muerte de mi hijo. Pero cuando él murió, yo ya sabía lo que tenía que hacer, Ana Elsa. Yo ya sabía que yo tenía que hablarle y decirle que la misma noche a él lo asesinaron en la mañana, creo que entre 5 y 6 de la mañana, y yo me di cuenta hasta como a las 10 de la noche. Y en ese mismo momento, yo empecé a hablarle, empecé a rezar por él y a decirle, hijo, tú ya vas para la casa de Dios, tú ya vas a estar en los brazos de nuestro Señor y búscalo, búscalo, no te quedes aquí, yo voy a estar bien, no te preocupes, porque él siempre me decía, no, ma, tú eres fuerte, me decía tú. Él tenía una palabra que se usa mucho aquí en Veracruz que decía, tú eres chingona, ma. Me decía, tú, no, ma, yo sé que tú eres chingona y que tú eres chida y que no sé qué. Entonces, yo le dije, yo sé que esto me va a doler. Te digo que antes de que cuando ya lo traía perdido, así y eso, yo le decía a Dios, yo le hablaba a Dios y yo le decía, Señor, yo lo pongo en tus manos. Esto ya no está en mis manos y ya mi hijo está en tus manos. Tú tienes el control de su vida, tú tienes el poder y tú sabes lo que vas a hacer con él. Si lo vas a sanar, tú sabes cómo lo vas a hacer y tú tienes el poder de sanarlo. Pero rescata a mi hijo. Yo le decía, yo no quiero que él termine loco, vagabundeando por ahí perdido, que no sepa ni de su vida, que no sepa quién es, que se me pierda y que yo nunca vuelva a saber de él. Le decía, yo no quiero que mi hijo vaya a terminar en una cárcel o que mi hijo vaya, o yo le decía, y si mi hijo llega a morir, por lo menos dame la oportunidad de saber dónde queda. Y todo fue así, Anelsa, gracias a Dios, por lo menos tuve la fortuna de traerme a mi hijo para acá, para su tierra, porque él lloraba y él me decía, ma, yo extraño mucho a mi hermana, yo quiero estar allá en la casa y todo. Y luego andaba muy ilusionado porque su hermana, su cuata de él, su gemela, estaba embarazada y luego me decía, ma, váyase para la casa, ma, para que ahora que nazca el niño de la cuata, para que esté con ella. Y yo le decía, sí, hijo, pero yo, ¿cómo me voy ahorita? Yo le decía, nosotros todavía tenemos muchas deudas, conseguimos dinero para irnos y todo, ¿cómo me voy a ir ahorita? Sí, le digo, no, mamá, yo quiero que estés allá. Yo quiero que estés allá porque yo quiero que estés allá cuando el niño nazca. Y pues mira, Ana Elsa, que mi hijo me trajo para acá, le digo, porque pues él se fue el 23 de marzo y el niño nació el 30 de abril. Casi a los 40 días, tenía 38 días de que mi hijo se fue. Y sí, ya el otro día les compartí una foto, si lo vieran, haz de cuenta que volvió a nacer él, haz de cuenta que volvió a nacer. Entonces yo digo, sí traigo, como dices tú, eso es un dolor que te abren el corazón, que sientes que te rasgan el corazón y te abren el corazón en mil pedazos y es un dolor tan grande porque es ver a morir a tus hijos poco a poco cuando caen en las adicciones. Es ver cómo los pierdes, o sea, cómo los pierdes y la culpa de decir en qué fallé, en qué momento me descuidé. Si yo siempre estuve con ellos o sea, no, uno dice siempre, no me fui, no los abandoné, no los dejé para cuidarlos y en qué momento me descuidé y pasó esto. Y como decía la otra compañera, la otra señora, decía,
¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí? O sea, uno siempre piensa, no, a mí eso no me va a pasar porque pues yo siempre estoy con mi hijo, pero ya no. Yo con la gente que platico así, yo les digo, ahorita la pandemia que acabamos de pasar no fue el COVID, o sea, no fue la peor pandemia del mundo, no fue el COVID. Eso fue un pasón y sí se llevó muchos seres queridos, falleció mucha persona, pero la peor pandemia del mundo que estamos viviendo ahorita es la depresión y las adicciones, Ana Elsa. Mucha juventud, muchos jóvenes llenos de vida, llenos de salud, así como mi hijo, como los hijos de muchos de ustedes están yendo tan jóvenes. Y bueno, yo creo que a mí me ha ayudado mucho, lo que me ha ayudado mucho a salir de toda esta situación es que mi hijo, a él, a pesar de que él sufría por su adicción porque no podía salir de eso, él siempre me decía, mamá, quita esa cara, porque yo desde que él cayó en las adicciones, pues yo siempre andaba preocupada, triste, o a veces así, yo me ponía a llorar y yo le decía, hijo, ¿por qué? Échale ganas, o sea, ya ahorita entiendo que ni ellos mismos tienen el control de sus emociones cuando caen en ese mundo. Pero pues antes uno con esa desesperación de mamá, uno quisiera con palabras, uno hablarle de la mejor manera y sacarlos de ese mundo, pero no es fácil. Y te digo, yo ahora lo que me levanta mucho es que a él no le gustaba verme triste. Cuando él hacía algo y que yo lo regañaba o alguna cosa, él se ponía así, o sea, yo veía su gesto de que nada más agachaba la cabeza y le veía yo como su aspecto que ponía de culpa, así de culpa, como que se ponía así agachadito y como que diciendo, perdóname, mamá, o sintiéndose culpable. Entonces yo ahorita que él ya se fue, yo lo que he hecho, no les voy a decir que no sufro todos los días, no hay un momento en que no me salgan las lágrimas por él, pero sí me ha ayudado mucho el hecho de pensar en eso, en que si yo me pongo, me voy abajo y me pongo triste y me tiro a morirme como todos en algún momento lo llegamos a sentir, o sea, quererte ir con ellos y estar con ellos y todo, yo siempre me pongo a pensar que a él lo estoy haciendo sentir culpable. O sea, que donde él esté, va a sentir la culpa de mi tristeza. Y yo digo, no, yo no. Yo siempre le decía, hijo, es que yo lo que quiero que en donde tú estés, que seas feliz. Que en el lugar, con la persona que tú quieras estar, que si quieres hacer tu vida de pareja, que quieres hacer a donde quiera que tú estés, yo quiero que seas feliz, que estés bien. Y ahorita es lo mismo. A donde él está, yo quiero que él esté bien. Entonces, por eso trato de levantarme y pues como les comentaba, mi situación económica con todo esto, pues sí se puso un poco más difícil porque yo tuve que traérmelo. Traía arrastrando algunos compromisos, deudas y eso. Y pues ahorita todo eso me ha levantado, mis compromisos. Tengo que levantarme, trabajar y salir adelante y sacar todos los compromisos. Y otro regalo, el regalo más grande que Dios me pudo haber mandado fue mi nietecito, que fue ese angelito que vino a darle color a nuestra familia, a darle luz, tiene sus mismos ojitos, su misma mirada. Entonces yo me considero una persona que Dios tuvo mucha compasión de mí, fue muy misericordioso conmigo, porque sabía que yo siempre le decía, Señor, yo cuando veía que pasaban cosas aquí en Isla con muchachitos que los mataban, que no aparecían, yo decía, Dios, o que aparecían en muy malas condiciones, yo decía, Señor, si a mí me pasa algo de eso, yo no voy a
yo no lo voy a aguantar, yo me voy a morir, yo no lo voy a soportar. Entonces, Dios fue muy misericordioso conmigo y yo siento como, a veces lo veo como que si todo hubiera sido un plan tan bien hecho, o sea, porque yo le pedía mucho a él por mi hijo y yo siento que mi hijo no sufrió, por lo menos no sufrió en el momento en que se fue, porque la, lo que le quitó la vida fue una sola bala en la cabeza. Este, y pues sí, todos los días sufrimos y lloramos porque lo extrañamos, porque él era la alegría de la casa, él era el alegre, el que si andábamos enojados, llegaba, abrazaba, reía, él cantaba muy bonito. Por cierto, ayer escuché una canción que la cantaba igualita como la canta este artista y estaba en casa de una prima y le dije, mira, esa era la canción que cantaba mi hijo igualito porque cantaba muy bonito y él todo el tiempo andaba cantando. Y he tenido muchas señales de su presencia, aunque no he podido tener tanta preparación pues como lo que he estado aprendiendo aquí, eso que hacen pues de que escuchan, de que tiene comunicación con ellos y todo eso, pero sí, gracias a todo lo que yo he estado leyendo y aprendiendo con ustedes y todo, después de que él se fue, yo solamente esa duda traigo porque estábamos en los días de los novenarios, yo soñé con él y yo lo único que me dijo, mamá, yo quiero hablar contigo. Nada más porque yo le decía, a ver, enséñame, ¿por qué no me miras a la cara? Él no me miraba a la cara y me decía, le digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me dejas que te vea? Y nada más me habló y me dijo, mamá, yo quiero hablar contigo. Y ya, fue todo. Como ya después que ya había como a los 2 meses y medio volví a soñar con él y no fue como un sueño, fue de esas mañanas que ya estás despierta, que yo ya había despertado, yo ya había escuchado a mi hija que ya había andado con el bebé y todo, pero que yo me quedé acostada con los ojos cerrados, todavía estaba con los ojos cerrados y sentí la presencia de alguien al lado de mi cama. Y yo iba a abrir los ojos para ver quién era. Entonces, cuando yo iba a abrir los ojos, me habló él y me dijo, mamá, aquí estoy, pero no abras los ojos. Entonces, me abrazó. Me abrazó, él me abrazó y nada más me tuvo abrazada sin decir nada. Y ya hubo un momento en que nada más me dijo, mamá, le digo a mis hijas que yo no recuerdo esa frase que fue que me dijo, si me dijo, mamá, ya me tengo que ir, o me dijo, mamá, ya déjame ir. Fueron una de esas dos frases que no las puedo recordar con claridad qué fue, pero fue una experiencia muy bonita que me dejó tranquilidad porque lo sentí contento. Además, no sentí nada más la presencia de él a su lado, como que alguien no vino a acompañar. Y fue una experiencia muy bonita. Luego, el día de mi cumpleaños, fue el 25 de octubre, mis hijas me llevaron a cenar porque yo no me sentí con ánimos de hacer nada. Aquí en mi familia se acostumbra que todo el tiempo hacen comida por fiesta, por su cumpleaños y yo no quise hacer nada, me llevaron a cenar mis hijos. Y cuando regresamos, eran como las 10, 11 de la noche, le digo yo, aquí donde vivo es un rancho. Y, y cuando entramos, llegamos a la casa y todo el patio afuera olía a flores bonitas, a rosas, a flores. Acá hay una flor que le llaman huele de noche o galán de la noche, olía mucho, mucho a flores y todas nos quedamos así mirando porque dijimos, ¿hay algún árbol, hay flores aquí que huelan así? Pues no tenemos porque aquí hay mucho animal y yo casi gallinas y todo, yo casi no tengo flores aquí y cerca.
Y ya luego fui con una señora que vive cerca de aquí, le dije, oiga, ¿usted no ha visto si hay un árbol de estos por aquí? Porque ellos luego recorren mucho por aquí cerca buscando leña y eso. Y me dice, no, dice, no he visto ningún árbol. ¿Y usted no tiene ninguno sembrado? Le digo, no, no tienen. Pues mira, el día de mi cumpleaños estaba aromatizada toda la casa de flores y la entrada de la... Entonces yo he tenido, él y yo teníamos mucha conexión, él y yo. Cuando algo estaba pasando, cuando algo iba a pasar, con él, era una cosa que a él estaba pasando y yo ya lo estaba sintiendo. Entonces con él siempre tuvimos mucha conexión. Y yo les digo, o sea, tal vez no me he profundizado más profundamente. He leído mucho, he visto muchos videos de Divaldo Franco, de Chico Javier también. He visto sus películas, los he visto, todas esas cosas y yo las creo. Yo creo, lo creo plenamente que mi hijo, a veces sí me preocupaba, yo decía, no, pues como dicen que se van con el mismo estado de conciencia y él a lo mejor se fue drogado, anda perdido, no sabe qué pasó con su vida, con su alma, quiera regresar y todo eso me preocupaba, pero pues sus misas se las hago cada mes, sigo haciendo oración, a veces tal vez ya no un rosario así completo, pero sí le pido mucho a Dios, en mi creencia, ¿verdad? A Dios, a la Virgen que lo acompañe, que lo cuide siempre, y que a Él todas las noches le estoy hablando, que lo amo, que Él sigue presente en nuestras vidas y que aquí en la casa lo seguimos amando tanto y que esté que esté donde esté, que esté sin pendiente, que nosotros vamos a salir adelante de toda dificultad y vieras cómo me ha ayudado, vieras cómo me ha ayudado, cómo me ha ayudado. Ha habido momentos en que yo he tenido aprietos así que yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque tengo un compromiso para hoy o para mañana y cuando menos me lo imagino, ahí está la solución. Ay, pues qué gusto me da, Magdalena, todo lo que nos compartiste, de verdad no sabes cuánto nos enriquece. Yo creo que es un gran ejemplo, eres un gran ejemplo de todo tu testimonio que nos acabas de decir para muchas que están aquí, para muchas que te están escuchando, porque todo lo que nos dices tú es esa gran espiritualidad, es esa fe que nos deja cuando pasa una desgracia así, que viene sola. A veces no necesitas saber mucho, a veces no necesitas ser un gran profesional o haber hecho 1000 diplomados, ¿no? O sea, yo creo que la vida te viene a enseñar lo suficiente como para darte paz. Y eso es sagrado, Magdalena, de verdad te agradezco mucho tu testimonio porque lo que tú estás viviendo no es nada fácil, es de lo más fuerte, simplemente el hecho de las adicciones, que es algo muy, pues muy duro, que está ahorita muy a todo lo que da en los jóvenes, ¿no? Hay mucho problema en eso, como lo acabas de decir, y es algo tan difícil de, de cuestionar. A veces yo siempre digo que necesitamos a veces no ser tan buenos y tan ¿cómo te diré? Tan complaciente con nuestros hijos. A veces hay que poner límites y a veces hay que aprender a hablar lo que no se habla, ¿no? Hay temas que a veces como padres nos duele enfrentar, nos duele ver y cuestionar, y yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo en el tema de las adicciones, saber hablar con nuestros hijos, que ellos nos sean sinceros con nosotros y todo eso para que poder ayudarlos, porque a veces es muy difícil ayudar a alguien así cuando no nos sabemos expresar y abrir. De verdad, te agradezco mucho todo lo que nos acabas de decir, porque no sabes cuánto nos has enseñado. Esos sueños que dices, de verdad esos sueños llegan. A mí también ese sueño me cambió mi duelo. Yo puedo decir que el día que soñé a mi hijo,
fue el despertar que yo tuve de decir, Él está, Él sigue, porque esa era mi gran pregunta que yo me hacía siempre desde que murió. Decía, es que no puede acabar la vida aquí, es que tienes que seguir, es que tienes que estar en otro lugar, es que no puede ser así la vida, pues no. Entonces es como, ¿quién te va a responder esas preguntas? Si vas con un psicólogo, no te va a responder esas preguntas. Entonces yo creo que esas preguntas se buscan dentro de ti, en el alma, en la intuición, en los sueños y en tantas personas que a veces estudian todo eso, que nos ayudan de verdad y que nos demuestran que ellos siguen. De alguna otra manera, ellos siguen aquí y como dices tú, el hecho de estar bendecida ahora por un nieto, por una nieta, o sea, es algo, es una bendición, de verdad también eso, Magdalena, y el saber agradecer también lo bueno que tienes. Pues bueno, qué aprendizaje nos has dado a todas, de verdad, gracias por tu testimonio, gracias por compartir, porque a pesar de lo que estás viviendo, de tu dolor, de que te mataron a tu hijo, tú eres una persona que no existe odio, tu cara se ve tranquila, se ve paz, se ve ese amor que te está dando y sin duda tu hijo y Dios te tiene bien abrazada, bien agarrada y te agradezco de verdad tu testimonio. Muchas gracias por esa valentía, porque se tiene que ser valiente para hablarlo, pero el hablar sana. Yo siempre lo he dicho que cuando tú hablas sanas y esa valentía que acabas de tener, yo sé que te va a sanar muchísimo el habernos compartido y estás ayudando, así como dices, yo quiero ayudar, el compartir tu testimonio ayuda y yo creo que esa es la mayor ayuda que puedes hacer si tú conoces a alguien que está en el mismo problema que tú, el hablarlo con sus padres, el darles tu experiencia y decir lo que te faltó a ti hacer. Y yo creo que lo mejor que pueden hacer eso es el hablar, el escuchar a nuestros hijos, el dejarlos que hablen, que no teman, que no va a pasar nada si ellos hablan y expresan ese miedo y eso que los está llevando a esas adicciones. Gracias, Magdalena, de verdad, te agradezco mucho.